Hola, soy Sebastián Barahona. Hoy día voy a hablar sobre las consideraciones que hay que tener en el balance general. Esta presentación se va a dividir en cuatro. Primero vamos a hablar de la importancia que tiene el balance general y cómo a partir de este podemos encontrar la estabilidad del negocio, es decir, que si la empresa es capaz de sobrevivir. Luego vamos a hablar sobre el valor económico de los activos netos y cómo se relacionan estos con los factores desencadenantes o un factor catalizador que puede darle una vuelta de tuerca a la empresa. Luego vamos a hablar sobre qué hay que tener en cuenta. Luego, cómo y qué leer. Vamos a hablar de la lógica. Vamos a hablar sobre elementos que no son considerados en el balance general, pero sí hay que considerarlos para un análisis más profundo. Luego a hablar del pensamiento crítico que hay que tener a partir de los activos, los pasivos y los impuestos diferidos. Después va a hablar sobre las conclusiones, va a hablar sobre que el balance general también se tiene que completar con el free cash flow. Después va a hablar sobre los factores desencadenantes o los factores catalizadores. Luego vamos a analizar por qué hay que tener una posición a largo plazo cuando nosotros queremos encontrarle valor al balance general versus al free cash flow. Luego hablar sobre unos hechos complementarios sobre el net debt value o el cigar bat. Es de suma relevancia poder entender el balance general porque de esta forma podemos conocer si existe o no estabilidad del negocio. Luego, esta pregunta va de la mano con que, ¿cómo saber si es capaz de sobrevivir? Para poder responder a esta pregunta utilizamos tres ratios. El primero de un patrimonio o también conocido como apalancamiento financiero. El segundo es el circulante, es decir, activos corrientes divididos por pasivos corrientes. Luego vamos a pasar por AS caja dividido ventas o también conocido como ciclo de conversión de efectivo. El primer ratio, a veces conocido como apalancamiento financiero o endeudamiento sobre patrimonio, quiere decir que si el ratio es menor a 1, generalmente significa que la empresa tiene menos deuda que patrimonio neto, lo que indica un nivel relativamente bajo de apalancamiento financiero. Esto puede ser visto como una posición financiera más segura. Luego, vamos a pasar por el activo circulante pasivo circulante. Se utiliza para evaluar la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo, generalmente dentro de un año. Es decir, que la empresa tiene 1.53 veces más activos que pasivos. Luego, vamos a pasar por el ciclo de conversión de efectivo. El resultado del ratio que vemos acá representa el tiempo promedio en días que una empresa tarda en convertir sus activos corrientes, excluyendo el efectivo, en ventas y finalmente en efectivo. En este caso, la empresa tarda aproximadamente 0.23 veces el periodo de ventas en convertir sus activos corrientes, excluyendo el efectivo, en efectivo a través de las ventas. ¿Por qué los factores desencadenantes como una reestructuración empresarial, spin-off, una fusión, adquisición, un cambio de liderazgo, una innovación tecnológica o una crisis o eventos inesperados o cambios de regulación pueden provocar que en largo plazo los valores de los activos económicos pueden llegar a superar el precio que cotiza en la bolsa? A modo de ejemplo, General Electric en el 2010 se separó de su unidad de aviación GE Aviation a GE Aircraft Engines. Esto fue muy importante porque en ese tiempo General Electric se enfrentaba a una deuda muy alta. Entonces, esto fue muy importante para ellos porque una carga de deuda elevada puede pesar sobre las finanzas de una empresa y reducir su flexibilidad financiera. Spin-off separación PayPal de eBay en el 2015. En un spin-off, la casa matriz, en este caso eBay, reparte a sus accionistas acciones de PayPal en la misma proporción que ellos tenían para eBay. Entonces, esto le da harto valor al accionista porque así puede diversificar su propiedad en dos empresas y también asumir que PayPal, ya al separarse de eBay, se preocupa netamente solamente de sus procesos y de sus actividades. Esto es muy importante porque así PayPal se especializa en todo lo que vendría siendo transacciones y métodos de transacciones y involucrar todo su esfuerzo en ello. Fusión adquisición. Disney adquiere 21st Century Fox derechos de Marvel. Disney al adquirir esta compañía al mismo tiempo adquiere todos sus activos de entretenimiento como son los derechos de Marvel. Cambio de liderazgo. Satya Nadella asumió cargo CEO en Microsoft 2014.
Este cambio de liderazgo vino de la mano eh, con el nuevo servicio que ellos entregaron de nube, como también sus productos y servicios de suscripción, como es Office 365 y Xbox Game Pass, y también le dio como otro enfoque en la productividad y la colaboración. Innovación tecnológica, economías de escala Tesla. Tesla, al tener una economía de escala creciente, provoca que a medida que va aumentando su producción, su costo medio va disminuyendo. Esto al mismo tiempo provoca de que Tesla tenga incentivos a seguir produciendo y también a poder competir con un poder de mercado mucho más grande que sus competidores más cercanos. Ahora, crisis o eventos inesperados, cambio en regulación, beneficio de Amazon producto de la pandemia. La pandemia le benefició a Amazon puesto que la mayoría de las personas preferían poder comprar de manera online. Pasando a la siguiente parte, ¿cómo hay que leer? Hay ciertos elementos que no están en el balance general, como los off-balance sheet, pero hay que considerarlos para tener un análisis más profundo de la empresa que nosotros estamos valorizando, porque pasando a arrendamientos operativos, compromisos futuros de pago no aparecen como pasivos, obligaciones subsidiarias, impacto significativo en la solidez financiera de la empresa matriz, porque uno depende de la otra, arrendamientos financieros operativos. Detalles sobre estos pueden no ser tan visibles. Los compromisos de pensiones y beneficios post-empleo, pasivos significativos que se pueden acumular con el tiempo. Esto pasa mucho con aquellas personas que permanecen muchos años en una empresa y que luego tienes que pagarle un incentivo al retiro que es de un valor muy alto. También lo mismo pasa con los contratos a largo plazo, compromisos de suministrar productos o servicios a otras entidades en el largo plazo. Los litigios contingentes son muy costosos para una empresa en el futuro. Instrumentos financieros derivados pueden representar riesgos financieros si no se administran bien. Por ejemplo, de los derivados futuros, opciones, swaps, contratos por diferencia, opciones binarias, contratos de futuro de índices bursátiles, entre otros. También compromisos de líneas de crédito no utilizadas. Si bien estas líneas de crédito pueden servir por necesidad, el mantenimiento de estas también pueden resultar un alto costo a largo plazo. Ahora, pensamiento crítico. Saber qué dice cada línea del balance para así estimar un valor económico del patrimonio. ¿Cómo hay que leer activos? En esta parte izquierda nosotros tenemos el balance general, el cual vamos a analizar el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, el goodwill y otro intangible. Acá al lado derecho nosotros tenemos un estado de resultados, el cual vamos a analizar sus ingresos del 2022 al 2019. En cuanto a las cuentas por cobrar, que son estas, no queremos que se incrementen más que las ventas, tampoco que se desvíen mucho la competencia. Casi siempre es aconsejable, es muy importante eliminar este factor. A veces las cuentas por cobrar cuando son muy altas y que nosotros queremos encontrarle un valor económico a sus activos netos. Ahora, pasando al inventario, tampoco queremos que aumenten más que las ventas. Casi siempre mayor inventario hoy es menor margen para el próximo periodo. En verdad, el único activo corriente que no nos molesta que crezca más allá de las ventas es la caja. Y es muy importante acompañar la evolución de este indicador a través del el ratio ciclo conversión de efectivo que nosotros nombramos en la primera parte. Ahora pasando por el goodwill y otro intangible. El goodwill representa una diferencia entre el precio de compra de una empresa adquirida y el valor justo de sus activos netos identificables y pasivos asumidos. En otras palabras, es el valor de la marca, la reputación o la lealtad del cliente. Es importante tener cuidado con el goodwill al valorar los activos de una empresa porque es subjetivo y no siempre es fácil de cuantificar. Además, el goodwill no se deprecia de manera sistemática en el balance, pero debe someterse a pruebas de deterioro periódico. Si determina que el valor contable del goodwill es mayor que su valor recuperable, se debe registrar una pérdida por el deterioro, lo que puede afectar negativamente el valor de los activos y el patrimonio de la empresa. Por otro lado, los activos intangibles son activos no físicos que poseen valor para una empresa, pero que no tienen una forma física tangible. Pueden incluir, por ejemplo, patentes, derechos de autor, marcas registradas, software, bases de datos y otros activos similares. Estos activos se registran en el balance general cuando son adquiridos o desarrollados internamente y se amortizan a lo largo de su vida útil. Al valorar estos activos es esencial tener en cuenta su vida útil y su potencial de obsolescencia. La amortización adecuada de los activos intangibles es fundamental para reflejar con precisión su valor en los estados financieros. Además, es importante considerar la posibilidad de pérdidas por deterioro si se produce una disminución en el valor recuperable de estos activos.
En conclusión, tanto como el goodwill, perdón, como los activos intangibles son componentes importantes de los activos de una empresa, pero requiere una consideración cuidadosa en términos de valor económico y contable. ¿Cómo y qué leer pasivos? Ahora, en cuanto a lo que se debe considerar, los pasivos financieros representan deuda y obligaciones financieras que deben ser liquidadas en efectivo y otros activos financieros. Algunos ejemplos de estos pueden ser préstamos bancarios, bonos, deuda corporativa, arrendamientos financieros, créditos comerciales, cuentas por pagar, entre otros. En este segundo punto, se debe tomar mucho en consideración de dónde proviene la deuda, como habíamos dicho anteriormente, puesto que esta puede ser mayor en algún momento que el patrimonio, pero esta se puede transformar en un crecimiento notable para la empresa, provocando que cada vez más sea menos la deuda y más el patrimonio. En cuanto a este ratio, el tercero, el deuda dividido patrimonio mayor a uno, ¿qué hacer? Eh, en cuanto a este ratio, siempre es preferible que sea menor a uno, puesto que esto quiere decir que hay más patrimonio que deuda. En cuanto al concepto de apalancamiento, es importante porque no siempre la deuda es mala, ya que esta te permite financiar las operaciones o inversiones de una empresa. Siempre el objetivo es que los rendimientos de la inversión sean superiores a los costos de interés de la deuda, lo que hace aumentar el rendimiento para los accionistas. Ahora pasando a los componentes, en cuanto al primer punto, el ratio activos corrientes dividido pasivos corrientes, siempre es preferible que sea igual o mayor a uno, puesto que esto muestra que la empresa puede pagar sus obligaciones a corto plazo perfectamente. Las provisiones en el balance general son pasivos que sirven para reflejar las obligaciones contingentes de la empresa de pagar una cantidad de dinero o proporcionar bienes o servicios en el futuro. Algunos de estos pueden ser provisiones para pérdida en cuentas por cobrar, provisiones para jubilación y pensiones, provisiones para reestructuración, que hace referencia a que una empresa planea una reestructuración que involucre costos significativos, se pueden establecer provisiones para cubrir esos gastos. Ahora pasando al último punto de impuestos diferidos, diferencia entre la IFRS y el SI. Los impuestos diferidos son una categoría de los pasivos que reflejan diferencias temporales entre la base contable y la fiscal de ciertos pasivos. Estas diferencias temporales hacen referencia a obligaciones fiscales futuras. En el caso de los pasivos fiscales diferidos, se registran cuando la base contable de ciertos pasivos es mayor que la base fiscal, lo que implica que en el futuro la empresa deberá pagar impuestos adicionales debido a estas diferencias temporales. En algunos casos puede haber cierta discordancia entre la IFRS y el SI en Chile, ya que puede haber diferencias en la medición, puesto que tienen diferentes métodos y valorizaciones de activos y pasivos diferentes, lo que lleva a diferencias en la base contable y fiscal. También puede haber diferencias en la tasa de impuestos, generando diferencias en los montos de los activos y pasivos fiscales. Pasando al capítulo de conclusiones, complementar con Free Cash Flow. Si estamos buscando valor económico en nuestros activos netos, debemos revisar el Free Cash Flow, si la empresa está teniendo pérdidas constantes y durante periodos largos. Si es así, nuestros activos netos son igual a cero, ya que el patrimonio irá disminuyendo hasta cero. Factor desencadenante. Es de suma importancia cuando buscamos valor económico a nuestros activos, se debe considerar este factor como algo que podría pasar al futuro, que no está anunciado y que podría poner en valor a la empresa nuevamente. Por ejemplo, la reestructuración empresarial, spin-off, fusión, adquisición, cambio de liderazgo, innovación tecnológica, crisis o eventos inesperados, cambio en regulación, como habíamos dicho anteriormente. Posición a largo plazo. Si queremos encontrar valor en nuestro balance general, debemos tener en cuenta que nuestra posición será muy a largo plazo. Tenemos que estar preparados mentalmente y financieramente. Balance o flujo de caja. Vamos a poder encontrar más valor en el balance que en el flujo de caja cuando analicemos empresas que están pasando por una reestructuración, empresas que están en proceso de liquidación o quiebra o que tengan ciclos económicos largos. Este último capítulo de complementarios va a servir de apoyo a la presentación. Vamos a hablar del concepto Net Debt Value o Cigar BAT. El concepto Net Debt Value fue desarrollado por Benjamin Graham. Este enfoque se centra en identificar oportunidades de inversión en acciones de empresas que cotizan a un precio significativamente inferior a su valor intrínseco, con un énfasis particular en la seguridad de inversión. El Net Value se basa en la idea de que una inversión debe ser lo suficientemente segura como para considerarla una cigar butt, colilla de cigarro, antes que sea atractiva.
En cuanto al net value, se calcula restando todos los pasivos de una empresa, incluyendo pasivos circulantes y no circulantes, de su efectivo y equivalente a efectivo, cuentas por cobrar y valores negociables. El Cigar Bat Investing es una metáfora de la Cigar Bat. Se refiere a la idea de que, al igual que una colilla de cigarro que ha sido arrojada y apagada, una empresa puede haber sido abandonada o estar en dificultades financieras, pero aún puede proporcionar una última fumada de valor para los inversores. La fórmula activo corriente menos pasivo circulante menos pasivo no circulante mayor a precio, ¿sí? Sí, mayor a precio, se basa en la idea de que el valor neto de la empresa, calculado como el activo corriente menos el pasivo circulante y el pasivo no circulante, debe ser mayor que el precio al que cotiza en la bolsa. Con esto damos por finalizado la presentación balance general.